El razonamiento clínico médico constituye una de las competencias fundamentales para la formación y el quehacer de todos los profesionales de la salud y especialmente de los médicos. No se trata únicamente de la capacidad de generar un diagnóstico o de iniciar un tratamiento, sino que es un complejo proceso que integra experiencia clínica, conocimientos, habilidades de comunicación y de relacionarse con otros profesionales y también juicio ético. Bueno, en este trabajo teníamos como finalidad comparar la perspectiva y la visión que tienen dos médicos, uno con muy poca experiencia, recién egresado, y uno con bastante experiencia, que en este caso además también es docente de la carrera, sobre el razonamiento clínico. Bueno, a través de esta entrevista buscamos comprender cómo perciben, aplican y valoran el razonamiento clínico en su práctica diaria, y así también poder rescatar aprendizajes y consejos que nos sirven a nosotros como estudiantes de medicina. También destacar la importancia del razonamiento clínico y poner en evidencia lo fundamental que es tanto para médicos recién egresados como para médicos con años de experiencia. Básicamente para darnos cuenta si es que el razonamiento clínico médico es tan importante como este ramo nos hace parecer. Así que bueno, proseguiremos con la entrevista. Bueno, mi nombre es Diego Muñoz, tengo 41 años, soy médico y docente acá en la Escuela de Medicina. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 14 años. Bueno, mi nombre es Rebeca Guzmán, yo soy médico no tan recién egresada, me titulé en diciembre del 2023 de la Católica, soy médico general, no tengo especialidad. Y eso, pues he estado trabajando desde que me titulé en la urgencia, haciendo turno en la urgencia del Sotero del Río, en la urgencia adulto. Y ahora empecé hace 2 meses a hacer consulta como para paciente ambulatorio, como acá en Sana Salud. ¿Qué considera que es ser profesional? O ser un médico profesional. No sé si entiendo a qué te refieres. Como, por ejemplo, alguien recién egresado, y usted que ya ha sido buen tiempo siendo médico. ¿Ya? ¿Qué cambia con esa experiencia? ¿Qué es donde más nota usted que más experimentado? Que es más Bueno, uno, yo creo que es importante en lo que es competencia clínica, tu habilidad diagnóstica y tu competencia en terapéutica. Y lo otro importante es el tema de la seguridad clínica, es que eres un médico confiable. Es un médico que va a cometer menos errores que el resto. Por la experiencia, ¿no? Por la experiencia y por el conocimiento. ¿Qué significa ser profesional? Profesional, hoy tiene como varias aristas. Bueno, tiene que ver con saber lo que se está haciendo como la parte técnica, en el fondo como tener la expertise en el tratamiento, el diagnóstico, todo lo demás. También significa relacionarse bien con tus pares y con tus trabajadores, o sea, con tus colegas. Significa como preocuparse de mejorar uno constantemente y de tener una práctica reflexiva en el fondo si uno comete un error o pasó algo que podría haber hecho mejor, siempre estar como constantemente aprendiendo, reflexionando cómo ser mejor y también actualizándose con todas las cosas nuevas, por allá clínica, yo que salí hace casi 2 años y hay cosas nuevas que yo no sabía, que llega a los internos a decirme al sótero y yo como wow, entonces uno tiene que estar como ser responsable en el fondo, como tu responsabilidad profesional, que es estar al tanto de todo lo nuevo. Y eso, y la área específicamente incluye el enseñar y estar dispuesto a aprender y a mejorar, y también tú enseñar a los otros que vienen después que uno, porque al final así se aprende la medicina, pues como cuando uno aprende, cuando el tutor te dice específicamente cómo en qué mejorar y qué hacer todo, no sé qué, pues también incluye eso, que yo creo que no todas las carreras lo tienen. ¿Qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que no le enseñaron? Que, por ejemplo, ahora le sido útil. Interesante, ¿sí? Yo te diría que si voy pensándolo rápido, ¿sí? Uno, un tema que es importante es el razonamiento clínico. Para mí que es lo que uno hace, básicamente. Es como tú tomas tus conocimientos y tu experiencia y lo llevas a la toma de decisiones. ¿Sí? Y lo otro sería el trabajo en equipo en situaciones difíciles. Sobre todo el trabajo multidisciplinario
en situaciones de alta presión. Yo diría que si hubiese tenido formación y entrenamiento más dirigido y sistemático en esos aspectos, hubiese sido muy útil en la formación. ¿Qué te hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca te lo enseñaron? Hoy me hubiese gustado que me enseñaran un poco más de como profesionalismo y de relaciones interpersonales en el ambiente laboral, porque en el fondo a uno lo preparan súper bien y súper alto para la cosa técnica, así como medicina interna, pediatría, como remedios, fisiopatología, como cosas así técnicas, como el trabajo duro. No te enseñan a tanto como a comunicarte con los otros especialistas, como los problemas que pueden surgir en cualquier grupo humano que trabaja juntos. Y también con los mismos pacientes. Bueno, eso a veces se trata un poco más, así como la comunicación efectiva, como entregar unas noticias, eso sí se cubre, pero profesionalmente como que uno llega como bien cachando nada, como cuál es el rol de uno en el equipo y como cuáles son, como cómo relacionarse bien con tus compañeros de trabajo y trabajar como todos en conjunto como y disminuir lo más posible como las fricciones o los procesos que pueden haber con las otras especialidades, con los otros equipos de salud. Eso, como más habilidades blandas en el fondo de trabajo en equipo. Eso como en corto. ¿Cuál cree que es el momento más importante de una consulta médica y por qué? Una parte más importante. Si tiene una consulta Sí, una consulta. ambulatoria, Sí, yo creo que es el momento en que le dan las indicaciones al paciente. la indicación. Sí, o sea, primero, el momento en que le explicas el diagnóstico, por qué llegaste a esa conclusión, Sí. por qué le estás pidiendo los exámenes y sobre todo cuando dejaste el tratamiento, por qué le estás dejando ese tratamiento. Porque si no, al final no va a tomar. Depende mucho de eso. Claro, su nivel de compromiso va a ser mucho menor. Ya. Yo creo que ese es el momento más importante para el paciente. Ya. Hay muchos momentos importantes, desde que, como te digo, desde que el paciente entra por la puerta o tú sales a verlo, a la sala de espera, ya sabes más o menos por dónde van las cosas, pero digamos que tenga impacto en el pronóstico del paciente después de una consulta, sobre todo en ambulatorio, es cuando tú le explicas al paciente de la mejor manera posible qué es lo que tiene y qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál crees que es el momento más importante en una consulta médica y por qué? El momento más importante. Yo creo que yo diría que eso, la última parte en la que se resuelven dudas y se explica el tratamiento, porque ahí es cuando el paciente se queda tranquilo y dice como, sí, esta doctora me escuchó, entendió lo que, como por lo que me estoy quejando, como cuál es mi problema, y tengo un plan que me hace sentido y que entiendo, y que sé cómo seguir. Porque, por ejemplo, si viene alguien que piensa que tiene neumonía y que quiere antibiótico, pero te decís no, un resfrío, y tú no le explicáis que tú en verdad descartaste la neumonía porque no ha tenido fiebre, los signos vitales están bien, no tiene nada en el pulmón, etcétera, etcétera, ese paciente se queda con la sensación de la doctora no me pescó, no me examinó, no me explicó nada, y tengo neumonía y tengo que ir a otro médico para que me dé antibiótico. Entonces, el tiempo perdido para mí es para él. Entonces, yo creo que eso es mi pregunta. Si tuviera tiempo muy limitado, ¿cuál parte sería la más clave de la consulta? Como demasiado rápido. Sin lugar a dudas, la anamnesis, Anamnesis. es hacer las preguntas correctas. Eso de que siempre uno lee que la anamnesis te da el 80% de los diagnósticos, es verdad. Es absolutamente cierto. Y conforme más presionado uno está en tiempo, más te vas dando cuenta de eso. Ya. O sea, sin lugar a dudas. Ya. La experiencia no puede ser mejor que la análisis. ¿No? Sí, Porque sí. más precisa, no sé. Absolutamente. Sí. Buenísimo. Eso, importante tratamiento clínico. Si tuvieses un tiempo muy limitado para atender un paciente, ¿qué parte de la consulta nunca dejarías de hacer? Yo creo que ya hay como, bueno, varias críticas de la parte médica, la parte de los antecedentes, la historia para atrás que uno de repente dice como ya no me importa si hipertensión diabética, me da lo mismo si no por un resfrío, pero sí importa porque eso al final determina el riesgo de complicaciones que tiene ese paciente, lo exagerado que va a hacer uno con la cantidad de estudios de investigación que le pide, con el tratamiento que le va a dejar, si le puedes dejar aire o no, si tiene alergia, así como eso. Y también yo siempre pregunto a qué se dedica la persona, porque si tú me decís, no, una señora que está jubilada en la casa, tranquila, ¿cachai? Como ya puede hacer reposo todo lo que ella quiera y nada. Pero si es alguien que trabaja en la construcción, como que es como súper distinto al final la cantidad de remedios que le va a dejar, qué tanto esa persona va a seguir el tratamiento que no le deja, entonces la historia previa. Eso. Y al final de la consulta, como siempre preguntar si quedan dudas. Porque yo me he sorprendido que de repente uno dice,
paracetamol 500 miligramos cada 8, 2 comprimidos. Y al final de la consulta es como, entonces es 1 gramo al día. Y es como, no, pues, 2 comprimidos de 500 cada 8 son 3 gramos al día. Entonces, y la gente de verdad como que se enreda, pues, porque para uno es como automático, porque sabéis que nada, pero cosas que uno jamás pensaría que la gente va a tener dudas, son las dudas que te llegan. Entonces, siempre preguntar si hay dudas porque uno no tiene idea de qué está pensando la persona al otro lado, ni eso. Y eso al final determina el éxito o fracaso de tu tratamiento. Más que porque puede estar perfecto escrito, pero si el paciente no ha aprendido, no lo hace. Sí, a todos. Consciente o inconscientemente. Para un ejemplo que le haya marcado algo específico que le da la cabeza. Bueno, uno siempre tiene casos, pero una cosa frecuente que pasa, que yo creo que es uno de los sesgos cognitivos más importantes, que no sé si tendrá un término específico, pero es cuando uno trabaja mucho con las impresiones, tú ves al paciente y tienes ya más o menos una idea de lo que puede tener. Y eso te lleva muchas veces a tomar decisiones con ese sesgo, sin considerar muchas veces alternativas que pueden ser igual de plausibles. Una vez leí respecto a eso, creo que se llama sesgo de anclaje o una cosa, es un término así. Yo creo que es una de las principales fuentes de error. Y lo mismo sería, digamos, cuando uno toma decisiones en función de casos que uno ha tenido muy cerca, o que están muy dentro del área de tu competencia, o sea, de lo que tú ves todos los días. Eso también genera sesgo y genera errores. Sí. También porque es muy encima, no hay mucho tiempo para pensar bien que... Sí, pero afortunadamente en los sistemas de salud hoy en día hay maneras de... Uno nunca está solo. Es muy raro que uno tome una decisión clínica que no vaya a pasar por otros filtros, incluso de otros profesionales, enfermeras, hasta las TERS te pueden decir, oiga, pero el paciente tiene esto, chuta, sí, de verdad. Entonces es poco probable que uno esté solo de principio a fin en todo el proceso de diagnóstico, pero es inevitable, es un hecho de la cosa. Sí, me imagino. ¿Has cometido algún error médico? ¿Recuerdas cómo, cuándo? Si lo puedes compartir, ¿y qué aprendiste de él? A ver, ya, el error médico más reciente que he cometido fue en un turno en la urgencia, en el que, bueno, yo me estaba haciendo cargo de una sala que es como bien inestable, como bien aguda, de paciente grave. Y había un paciente que estaba con una bradicardia súper severa, como a 30 latidos por minuto, y era por un síndrome urémico, o sea, tenía el riñón tan fallado que tenía la uремia súper alta, entonces los electrolitos, como se organizaban, todo mal. Lo vio el cardiólogo dijo hay que resolver el riñón y después poner un marcapaso. Pero este paciente era un paciente bien añoso, bien frágil, tenía un cáncer súper avanzado y no estaba para diálisis, no tenía ningún sentido. La familia como que no estaba tan en la misma página, el paciente estaba inconsciente. Entonces yo como que esa mañana me demoré un poco en llamar a la familia, decirles como, pucha, pasó esto, como que retrasé un poco una decisión que es muy médica, decir como este paciente no está para diálisis, hay que manejarle los síntomas y como hacer manejo conservador. Yo como que me di una vuelta más larga y le pregunté a la familia como, ¿ustedes estarían dispuestos a diálisis? Yo creo que no es la mejor idea. Involucré un poco al cardiólogo para que le explicara. Me demoré como mucho más de lo que debería en haberme demorado en una decisión que era de urgencia, porque el paciente estaba hemodinámicamente inestable en ese momento. Entonces yo como que confundí un poco la delgada línea entre como la toma de decisiones compartidas con la familia con una decisión que es médica de urgencia. Entonces ahí mi supervisor, o sea, el urgenciólogo me dijo como, bueno, esto es médico, urgente y tienes que decirlo tú ahora. Y a la familia hay que explicarle después el problema, pero uno tiene que hablar por el bienestar del paciente y por lo que hace sentido con la situación actual. Porque yo como que, claro, como por respetar un poco más a la familia, me demoré y como que al final le causé un poco más de sufrimiento, unas horas más de disnea, ¿cachai? Al paciente que podría haber iniciado medidas de confort antes. Respetar a la familia, que eso uno siempre lo puede hacer, pero lo urgente es lo urgente y es decisión del médico todo. Bueno, después de haber visto esto, como grupo concluimos que el razonamiento clínico médico no es una habilidad estática, sino que es un proceso dinámico que evoluciona con la experiencia y la formación continua, y que eso también conlleva reflexión crítica.
Su enseñanza debe ser prioritaria para la educación médica, pues constituye la base para tomar decisiones seguras, éticas y humanizadas. Y finalmente, el mensaje común transmitido por ambos entrevistados resalta que un buen médico no solo radica en su conocimiento, sino también en su capacidad para razonar con prudencia, empatía y compromiso hacia sus pacientes. Eso, muchas gracias.